¿Cuántas veces la vida nos arrancó lo que más amábamos? ¿Alguna vez sentiste el frío de la indiferencia calándote los huesos, mientras el mundo seguía girando sin ti, sin notar tu dolor ni el eco de lo que fuiste? Elías dos Santos, un nombre que ahora apenas murmuraba el viento entre las rendijas de los edificios decrépitos, se movía con la ligereza de una sombra, un espectro entre los callejones empedrados y el asfalto gastado de un barrio obrero en las afueras de Madrid. Cada paso era un recordatorio del peso de los años, de las noches en vela y de la soledad que se había cosido a su piel como un segundo abrigo. El frío invernal era su compañero más constante, mordiendo a través de la tela raída de su gabardina, una prenda que había perdido su color y su dignidad mucho antes que él. El aire, denso y pesado, llevaba el olor agridulce de la humedad que se filtraba por las paredes, el hedor persistente de la basura acumulada en los contenedores desbordados, y el rancio aroma del café de la mañana, que se desvanecía en el recuerdo. Ese era su perfume diario, una mezcla que se había impregnado en cada fibra de su ser, en cada pliegue de su ropa. Sus ojos, profundos y enrojecidos como brasas moribundas, eran el reflejo de incontables amaneceres sin techo, de cielos grises que prometían nada más que otro día de supervivencia. Llevaban el peso de un pasado glorioso y un presente desolador, el testimonio silencioso de una existencia que se negaba a ser olvidada. Pero, incluso en esa profundidad abismal, un brillo tenue, casi imperceptible, aún pugnaba por salir. Era el brillo de algo indomable, de una chispa que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse por completo. Sus manos, nudosas y curtidas por el tiempo y el trabajo duro, estaban marcadas por cicatrices antiguas, cada una historia no contada, un mapa de batallas libradas. Sin embargo, a pesar de la aparente fragilidad, conservaban una precisión casi quirúrgica, una memoria muscular que se aferraba con tenacidad a su propósito original, una habilidad dormida que esperaba el momento de ser despertada, una promesa latente en cada tendón y cada hueso. Esta es la historia de Elías, el relámpago, un hombre cuya vida se convirtió en un susurro casi inaudible para el mundo, pero que una vez rugió más fuerte que cualquier motor de competición. Su relato no es solo el suyo, es el eco de millones de voces silenciadas por la adversidad, de sueños rotos por la crueldad del destino y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano que se niega a ser extinguido por completo. Es la verdad desnuda de la superación. Un espejo donde cada uno de nosotros puede ver reflejada su propia lucha, su propia resiliencia frente a un mundo que a menudo olvida lo que fuimos o lo que podemos llegar a ser. Un testamento a la capacidad del alma para encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Antaño Elías no era un nombre sino un epíteto, una leyenda. El rugido atronador de los motores V8 y V10, una sinfonía de potencia y velocidad que vibraba en sus huesos, el aplauso ensordecedor de las multitudes que coreaban su nombre, un trueno de admiración que lo elevaba por encima de la pista. El embriagador aroma a caucho quemado y gasolina de alto octanaje, una fragancia adictiva que era su oxígeno, su vida misma. Esos eran los elementos que componían su universo, su templo, su hogar. Era el relámpago, un torbellino de velocidad y control que dominaba las pistas de carreras con una maestría casi sobrenatural, una extensión de la máquina, un bailarín con el asfalto. Era un héroe nacional en su país de origen, su rostro en las portadas, su nombre en boca de todos, un símbolo de excelencia y audacia. Pero la vida, implacable en su ironía, le tenía reservado un giro cruel. Un accidente catastrófico, un instante de metal retorcido y fuego, no solo truncó su meteórica carrera de forma abrupta, sino que lo arrastró a una espiral descendente de traiciones financieras que le arrancaron cada centavo, y pérdidas personales que lo dejaron sin nada, ni siquiera el consuelo de una familia que se había desvanecido como humo. Ahora, el dolor crónico en sus articulaciones, un punzante y constante recordatorio de aquel día fatídico, era una prisión física que se sumaba a su exilio social, un grillete invisible que lo ataba a su presente. Cada punzada era una memoria, cada crujido un lamento. Asterisco. Comenta de dónde nos asistes y toca en inscribirse ahora, es de gratis y no sales del video. Asterisco. En una callejuela ruidosa, donde el eco de los pasos se mezclaba con el zumbido constante de la ciudad y el chirrido ocasional de los frenos, Elías se detuvo. Frente a un pequeño taller mecánico, cuya persiana metálica estaba a medio bajar, revelando un interior oscuro y desordenado, se erguía una visión inusual. Un reluciente coche deportivo de alta gama, un modelo exclusivo que contrastaba brutalmente con la grisura del entorno, se encontraba inmóvil.
Su capó estaba levantado como una boca abierta, exponiendo las entrañas complejas de su motor, un corazón mecánico que se negaba a latir. Alrededor del vehículo, con gestos de impaciencia y frustración, giraban 3 jóvenes. Sus chándales de marca, impecables y llamativos, brillaban bajo la luz mortecina de la mañana, un símbolo de su confianza descarada y su evidente inexperiencia. Sus ceños estaban fruncidos, sus rostros tensos por la impotencia ante la máquina rebelde. Sus voces, agudas y llenas de impaciencia juvenil, se mezclaban en un coro desafinado con el incesante murmullo de la ciudad que no se detenía por nada ni por nadie. Elías, atraído por el familiar y agridulce olor a aceite de motor y combustible, una fragancia que le traía recuerdos de gloria y de dolor, se detuvo en seco. Sus fosas nasales se dilataron, absorbiendo cada matiz de ese aroma que había sido parte de su esencia durante décadas. Con una sola mirada, un escaneo experto que abarcaba cada componente expuesto, su mente, entrenada en 1000 batallas mecánicas, diagnosticó el problema. No era una falla simple, era un fallo complejo, una intrincada danza de componentes que escapaba por completo a la comprensión de los inexpertos jóvenes, una verdad que solo los años de experiencia podían desentrañar. El hambre, una compañera constante y silenciosa, le roía las entrañas con una insistencia que a veces se volvía insoportable. Era un vacío que no solo se sentía en el estómago, sino que se extendía a cada fibra de su ser, debilitándolo, recordándole su precaria existencia. Apretó la mandíbula, un gesto casi imperceptible que delataba la batalla interna que libraba. Era una lucha feroz entre la dignidad residual, el último vestigio de lo que fue, y la cruda, ineludible necesidad de supervivencia que lo empujaba hacia adelante. Sus ojos, antes fijos en el motor, ahora se posaron en los jóvenes, en sus ropas limpias, en el brillo de sus relojes, en la facilidad con la que parecían moverse por el mundo. La disparidad era abrumadora, un abismo insalvable. Dio un paso vacilante hacia el grupo, cada movimiento una pequeña victoria sobre el miedo y la vergüenza. Su voz, áspera por el desuso y el frío que le había resecado la garganta, apenas un susurro que se perdía en el murmullo de la calle, formuló la pregunta que le costaba más que cualquier otra cosa. ¿Podría arreglarlo a cambio de algo de comida? La proposición, humilde y directa, colgó en el aire, cargada de la vulnerabilidad de un hombre que lo había perdido todo, ofreciendo su única riqueza, su habilidad, por la más básica de las necesidades. Los jóvenes se giraron al unísono, sus movimientos rápidos y coordinados, sus miradas recorriendo la figura desaliñada de Elías con un desprecio apenas disimulado, una mezcla de sorpresa y disgusto. Sus ojos, llenos de prejuicios, se detuvieron en su gastado abrigo, en sus manos curtidas, en el cansancio que se leía en cada línea de su rostro. Una mueca de burla se dibujó lentamente en los labios del líder, un muchacho corpulento con un reloj ostentoso que brillaba con descaro en su muñeca, un símbolo de su estatus y su desdén. «Mira al vagabundo. ¿Cree que sabe de mecánica?», exclamó con sorna, su voz cargada de una crueldad casual que no buscaba herir, sino simplemente establecer una jerarquía, un límite infranqueable. Su carcajada, seca y metálica, fue secundada por sus compañeros, que se unieron en un coro de risas crueles, un eco de la indiferencia del mundo. Un gesto despectivo con la mano, un ademán de desprecio, acompañó las palabras, como si Elías fuera una molestia insignificante, un estorbo que debía ser apartado. Las palabras, más heladas que el viento que azotaba la calle y le cortaba la respiración, perforaron el poco orgullo que le quedaba, reavivando una vergüenza ya conocida, un dolor familiar que se alojaba en lo más profundo de su ser, en el rincón más oscuro de su memoria, haciéndole sentir de nuevo el peso de su caída, la humillación de su presente. Elías sintió la opresión familiar en el pecho, un nudo apretado de desesperación y resignación que le cortaba el aire. Era una sensación que conocía bien, la misma que lo invadía cada vez que la realidad de su situación se le presentaba de forma tan cruda y cruel. El impulso de desaparecer, de fundirse con las sombras de la calle, de volverse invisible ante la mirada de desprecio de aquellos jóvenes, era casi irresistible. Quería que la tierra lo tragara, que el asfalto se abriera y lo engullera, lejos de esa humillación, lejos de ese recordatorio de lo que había sido y lo que ya no era. Pero entonces, en un giro casi imperceptible del destino, su mirada, que había estado clavada en el suelo, se posó de nuevo en el intrincado motor del coche deportivo, una maraña de cables, metales y fluidos.
No era solo una máquina, era un desafío, un lenguaje que una vez había dominado con una maestría inigualable, una sinfonía de ingeniería que él, y solo él, podía entender. Un leve, casi imperceptible temblor recorrió sus dedos curtidos, un escalofrío que no era de frío, sino de una memoria muscular que se despertaba. El aroma del aceite, la compleja danza de los engranajes, el potencial latente de potencia y velocidad, despertaron algo dormido en su interior. No solo un recuerdo lejano, sino un instinto primario, una pasión que creía extinta. Sus ojos, por un instante fugaz, perdieron su cansancio habitual, y adquirieron un enfoque agudo y analítico, una concentración absoluta que ignoraba todo lo demás. Era un destello, un atisbo del relámpago, que una vez dominó las máquinas más potentes del mundo, el titán que hacía rugir los motores y vibrar las multitudes. Allí permaneció, una leyenda olvidada, ofreciendo su habilidad inigualable por una mísera comida, su silenciosa dignidad enfrentada a la crueldad casual, al borde de una elección que podría hundirlo aún más en el abismo de la desesperación, o quizás, encender la primera chispa de su tan anhelado regreso, un renacimiento inesperado. Elías permanecía inmóvil, una figura solitaria en medio del bullicio indiferente de la calle, un monumento andante a la resiliencia y al olvido. La leyenda que una vez electrificó estadios enteros, el hombre que personificaba la velocidad y la audacia, ahora se erguía como un espectro entre la chatarra y los sueños rotos de un barrio obrero. Su dignidad, silenciosa y estoica, se enfrentaba con la frialdad del acero del coche, y la crueldad casual de la juventud que lo rodeaba, una barrera invisible pero inquebrantable que lo protegía de la total desintegración. El motor, con sus entrañas expuestas, se presentaba ante él, no como un simple conjunto de piezas, sino como un lienzo, un rompecabezas que su mente maestra estaba lista para resolver. Cada cable, cada válvula, cada bujía, susurraba un secreto que solo él podía descifrar, una melodía que solo sus manos podían afinar. El mundo seguía girando a su alrededor. Los claxones lejanos, el murmullo de las conversaciones que se diluían en el viento, el olor a pan recién horneado que se mezclaba con el de la gasolina. Pero para Elías, todo eso se había desvanecido, reducido a un fondo inaudible. Solo existía el motor, el desafío que le ofrecía una oportunidad, una ventana a su pasado, una esperanza para su futuro. El frío seguía calando hasta los huesos, pero una chispa, apenas un rescoldo, comenzaba a encenderse en su interior, un calor que prometía derretir el hielo de años de abandono. Era la promesa de que, quizás, la historia de El Relámpago aún no había llegado a su fin. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del video. ¿Acaso no hemos sentido todos alguna vez esa punzada, esa voz interior que nos grita que aún queda algo por lo que luchar, incluso cuando el mundo nos da la espalda? Como un viejo violín olvidado en un desván, sus cuerdas, aunque cubiertas de polvo, aún guardaban la melodía de una maestría inigualable. ¿Qué haría Elías, el hombre que una vez fue el trueno en la pista, ahora reducido a un susurro? El aire se volvió espeso, cargado de la tensión de un momento que podría definir el resto de su vida. ¿Se dejaría vencer por la humillación, o encontraría en ese motor un eco de su propio rugido perdido? No te imaginas lo que estaba a punto de suceder. El joven del reloj, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se inclinó ligeramente como si Elías fuera un espécimen extraño. Mira, abuelo, este no es el lugar para tus fantasías de mecánico. Aquí se trabaja con tecnología, no con baratijas de segunda mano, espetó, y el peso de sus palabras fue más contundente que un golpe, una frontera invisible que dejaba claro el abismo entre ellos. Los otros dos asintieron, sus miradas reflejando la misma condescendencia, como si la pobreza de Elías fuera contagiosa. Para el líder, Elías era solo otra molestia en su día perfecto, una sombra sin importancia que estorbaba su costoso problema. Realmente, ¿qué podría saber este viejo de un motor como este?, pensó, con la certeza de quien cree tener todas las respuestas, mientras sus dedos tamborileaban impacientemente sobre el capó del coche. Elías sintió el calor de la vergüenza, ese fuego lento que quemaba por dentro. Elías, sin embargo, no se movió. Sus ojos, que antes reflejaban un cansancio infinito, ahora brillaban con una intensidad renovada, escudriñando cada detalle del motor, con una concentración que ignoraba los insultos. Un músculo de su mandíbula se tensó, extendió una mano temblorosa, pero decidida, hacia una pieza clave, sus nudillos rozando el metal frío.
Era un gesto instintivo, una conexión perdida que resurgía como si el motor mismo lo llamara. Quieto. No toques nada, ¿me oyes?, gritó el líder dando un paso adelante, su voz ahora teñida de verdadera ira. Si lo estropeas más, te juro que... Su amenaza quedó en el aire, pero el mensaje era claro. Elías estaba invadiendo un territorio que no le correspondía, un espacio donde las reglas eran dictadas por el dinero y la juventud, no por la experiencia olvidada. Los otros dos jóvenes formaron un semicírculo, sus cuerpos tensos, sus miradas desafiantes. La tensión se cortaba con un cuchillo. Uno de los jóvenes, el más impaciente, dio un empujón a Elías, no lo suficientemente fuerte como para derribarlo, pero sí para desequilibrarlo. «Lárgate de aquí, viejo, esto no es asunto tuyo», masculló, su aliento a café y tabaco golpeando el rostro de Elías. Pero en lugar de retroceder, Elías se enderezó, su mirada fija en el motor, ignorando el empujón, como si el mundo exterior no existiera. El líder del grupo, con una frustración que rozaba la desesperación, se interpuso entre Elías y el coche, bloqueando su visión. «Ya basta, ¿no lo entiendes? No vas a tocar este coche. Vete de una vez, o llamamos a la policía», gritó, su voz resonando en la estrecha callejuela. Elías se sintió acorralado, el peso de sus palabras, y la mirada amenazante de los tres jóvenes lo aplastaban. El frío no era solo del invierno, era el frío de la derrota, el eco de todas las veces que la vida lo había empujado al límite. Justo cuando la esperanza parecía extinguirse, Elías, con una velocidad y precisión que desmintieron su edad y su aspecto, se agachó por debajo del brazo extendido del líder. En un movimiento casi invisible, sus dedos nudos y expertos alcanzaron un pequeño cable suelto, apenas visible entre la maraña del motor. Con un suave clic, lo conectó. El silencio fue absoluto por un instante, y luego, con un rugido potente que hizo vibrar el asfalto, el motor cobró vida, ronroneando con una fuerza que antes parecía imposible. Los jóvenes se quedaron paralizados, sus bocas abiertas, sus ojos fijos en el motor ahora encendido. Si esa virada te sorprendió, deja tu like, y ayuda a la historia a llegar más lejos. La incredulidad se pintó en sus rostros, reemplazando el desprecio por una mezcla de asombro y admiración. Elías, con la misma calma con la que había llegado, se irguió, su mirada ahora cruzándose con la del líder, que ya no tenía palabras. Había demostrado su valía, no con palabras, sino con la única verdad que conocía, su habilidad. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. La incredulidad se pintó en sus rostros, reemplazando el desprecio por una mezcla de asombro y admiración, que les quemaba las mejillas. El rugido del motor, ahora constante y poderoso, llenaba el silencio que ellos mismos habían creado con sus burlas. Elías, con la misma calma digna con la que había llegado, se irguió lentamente, sus ojos, antes velados por el cansancio, ahora portadores de una tranquila certeza. Su mirada se cruzó con la del líder, que ya no tenía palabras, su mandíbula ligeramente caída, el reloj ostentoso en su muñeca de repente pareciendo insignificante. Había demostrado su valía, no con un solo grito, sino con la verdad innegable de sus manos, de su conocimiento, de su habilidad innata. El aire, antes cargado de tensión, ahora vibraba con la promesa de un nuevo comienzo, de una percepción cambiada. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El motor rugía ahora con una potencia ininterrumpida, un latido mecánico que resonaba en la estrecha callejuela, ahogando el murmullo constante de la ciudad. Los tres jóvenes, antes tan llenos de desdén, estaban petrificados, sus expresiones congeladas en una mezcla de asombro y vergüenza palpable. Sus ojos, antes burlones, ahora se abrían de par en par, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Elías, sin una palabra, se irguió lentamente, su figura encorvada adquiriendo una estatura inesperada. El olor a gasolina y aceite caliente, ahora mezclado con el aire fresco de la mañana, era un bálsamo para sus sentidos, un recuerdo vívido de un tiempo en que cada motor respondía a su toque. Se cruzó de brazos, su mirada tranquila pero firme, invitándolos a reconocer la verdad que había rugido entre ellos. El silencio de los jóvenes era más elocuente que cualquier disculpa. El líder, el del reloj ostentoso, fue el primero en reaccionar, aunque con un titubeo evidente. Se aclaró la garganta,
su arrogancia inicial desmoronándose ante la irrefutable evidencia. Pero, ¿cómo?, murmuró, su voz apenas un hilo. Elías, con un gesto sutil de su mano, indicó que aquello era solo el principio. El cable suelto era un síntoma, no la enfermedad. Hay que ajustar la inyección y revisar el sistema de encendido a fondo, si quieren que el relámpago vuele de nuevo. Esto es solo un parche, explicó, su voz recuperando un matiz de autoridad que no había tenido en años, una autoridad que emanaba de su profundo conocimiento. Sus palabras crearon un nuevo obstáculo, la necesidad de admitir su ignorancia y confiar plenamente en el vagabundo. El líder lo miró, y por primera vez, no vio a un vagabundo, sino a un hombre que sabía. No puede ser. ¿Cómo ha podido este viejo saber tanto de un motor que ni el mecánico del barrio ha podido arrancar en días? Pensó, la certeza de su propia superioridad resquebrajándose. La rabia por su propia impotencia y el asombro por la habilidad de Elías se mezclaban en un cóctel amargo en su interior. Los otros dos jóvenes intercambiaron miradas, la admiración aún luchando con el desprecio arraigado. Uno de ellos, el más delgado, finalmente se atrevió. ¿Y cuánto nos cobrarías por el arreglo completo, abuelo? La palabra abuelo aún llevaba un tinte de condescendencia, y Elías sintió un punzante dolor en el pecho, la vieja herida de la desvalorización abriéndose de nuevo. El hambre volvía a roerle con fuerza, y el cansancio de años de lucha casi lo empujó a encogerse de hombros y marcharse. ¿Valía la pena seguir intentando? ¿Otra vez la misma historia, la misma negación de su valía? En ese instante, mientras las dudas lo asaltaban como gaviotas hambrientas, Elías cerró los ojos por un segundo. No vio el asfalto gastado ni los rostros incrédulos de los jóvenes, sino el destello de los focos en una pista, el brillo del trofeo en sus manos, la ovación de una multitud. Escuchó el rugido de su propio motor, no el de un coche, sino el de su espíritu indomable. Abrió los ojos, su mirada ahora clara, decidida. No era solo por la comida, era por su legado, por la chispa que se negaba a morir. Su voz, aunque baja, resonó con una fuerza que sorprendió a todos. Lo haré. Y no será por dinero, sino por el respeto que este motor y esta historia merecen. Su mano, antes temblorosa, ahora se apoyaba con firmeza en el capó del coche, un juramento silencioso. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. El rostro del joven líder, una mezcla de desconcierto y un destello residual de su antigua arrogancia, se endureció. ¿Respeto, dices? ¿Un vagabundo como tú hablando de respeto? Escupió, su voz llena de un veneno que buscaba herir, de una rabia por sentirse superado. Los otros dos jóvenes se agruparon detrás de él, sus miradas aún llenas de desconfianza, aunque el motor rugía con un poder innegable. Elías sintió la presión de sus ojos, el peso de su incredulidad, y por un instante, el frío de la calle pareció más penetrante que nunca, calándole hasta el alma. Era un muro invisible, pero inquebrantable, que lo separaba de la aceptación, de la oportunidad que se negaba a morir. Pero entonces, algo cambió. Un hombre mayor, con el rostro surcado por profundas arrugas y las manos manchadas de grasa, salió del taller contiguo, atraído por el potente rugido del motor. Era don Manuel, el dueño del pequeño taller, un hombre de pocas palabras pero con una mirada que había visto mucho. Sus ojos se posaron en Elías, luego en el motor, y finalmente en los jóvenes, y un destello de reconocimiento, de una memoria lejana, cruzó su rostro. Se acercó lentamente, su presencia imponente, y con una voz grave que silenció a los jóvenes, dijo: «Ese sonido, no lo escuchaba desde los tiempos de El Relámpago». Las palabras cayeron como piedras sobre el silencio, y el líder, con los ojos muy abiertos, se giró hacia Elías, una nueva comprensión, un terror gélido, comenzando a dibujar una mueca en su rostro. Elías sintió un escalofrío que no era de frío, sino de la resurrección de un nombre que creía enterrado para siempre. Sus hombros se enderezaron milimétricamente, sus ojos, que habían sido brasas moribundas, ahora brillaban con la luz de una estrella lejana, la chispa del viejo relámpago reencendida. La mirada del líder, antes tan segura y despectiva, ahora se desmoronaba bajo el peso de una verdad innegable, de un reconocimiento que lo golpeaba con la fuerza de un rayo. Los otros dos jóvenes intercambiaron miradas, sus rostros pálidos, sus cuerpos tensos,
como si acabaran de presenciar un fantasma. Elías no dijo nada, solo sostuvo la mirada del líder, una mirada que decía más que 1000 palabras, una vida de dolor, de olvido, y ahora, de una redención silenciosa. La verdad, finalmente, había salido a la luz, no con un grito, sino con el eco de un nombre que una vez fue leyenda. El líder, con un nudo en la garganta, finalmente bajó la mirada, la vergüenza quemándole las mejillas. «Lo siento», murmuró, apenas audible, y extendió su mano hacia Elías, no con desprecio, sino con un respeto recién nacido. «Por favor, arréglalo. Lo que necesites. Y por supuesto tendrás toda la comida que quieras». Los otros dos asintieron, sus gestos ahora sumisos. Elías, con una sonrisa tenue que apenas se dibujó en sus labios, se puso a trabajar. Sus manos, que antes temblaban por el frío y la debilidad, ahora se movían con la agilidad de un cirujano, desentrañando los secretos del motor. El aire, antes denso de tensión, ahora se llenaba con el suave tintineo de las herramientas, el aroma a aceite nuevo, y la promesa de un futuro diferente. En las horas siguientes, mientras Elías obraba su magia bajo el capó, los jóvenes no se movieron. Observaron cada uno de sus movimientos, cada ajuste minucioso, cada cable conectado, y en sus ojos se encendía no solo la admiración, sino también una profunda lección de humildad. Entendieron que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o la juventud, sino en la sabiduría, la experiencia y la tenacidad del espíritu humano. Elías, el relámpago, no solo había reparado un motor, había reparado algo mucho más valioso en sus almas. Nos recuerda que, a veces, las mayores lecciones vienen de los lugares más inesperados, de aquellos a quienes el mundo olvida. Y que incluso cuando todo parece perdido, la chispa de lo que somos verdaderamente puede encenderse de nuevo, más brillante que nunca. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven para la próxima historia. Con el motor ahora rugiendo a la perfección, Elías se limpió las manos en un trapo grasiento, sus ojos encontrándose con los de los jóvenes, que ya no lo veían como un vagabundo, sino como un maestro, una leyenda renacida. El eco de los motores de carrera, el aplauso de las multitudes, no eran solo recuerdos lejanos. Eran un presagio, una promesa de que la vida, a veces, nos da una segunda oportunidad. Un lienzo en blanco para reescribir nuestra historia, para demostrar que el espíritu indomable nunca se apaga del todo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él y ven para la próxima historia. Este encuentro en la estrecha callejuela, bajo el sol que ahora se atrevía a asomar, no fue solo la reparación de un motor, sino la reparación de un alma. Para Elías, el relámpago, fue el primer rayo de sol tras una noche eterna, la prueba de que la verdadera maestría y la dignidad no se oxidan con el tiempo, ni se pierden en la indiferencia del mundo. Los jóvenes, con la humillación aún fresca pero con un respeto genuino en sus miradas, habían aprendido una lección que ninguna escuela podría enseñar, que bajo la superficie de lo que vemos, a menudo se esconde una historia de grandeza, de lucha y de un espíritu inquebrantable que espera su momento para volver a rugir. Elías no solo había encendido un motor, había encendido una esperanza, la de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de justicia esperando su momento para iluminar el camino hacia un nuevo horizonte.